Hoy tenemos una enseñanza que es la enseñanza del capítulo 4 de Gálatas. La semana pasada estuvimos haciendo una enseñanza sumamente especial. No sé si todos tuvieron la oportunidad de mirarla, pero estuvo muy buena la enseñanza. Estuvimos hablando acerca de lo que es la adopción como hijos. Solamente cubrimos 7 versículos la semana pasada, dado a que ameritaba hacer algún agregado académico. Entonces tomamos el tiempo para compartir un tema muy especial. Ese está en podcast, y creo que ya está editado también creo que lo tenemos editado ya en la plataforma de YouTube. En YouTube. Entonces, hoy vamos a estar analizando del versículo 8 en adelante. Solo que hay algunos puntos importantes que hay que analizar en este punto. La semana pasada estuvimos hablando, dijimos, desde el capítulo 4, verso 1 al 7, que dice de la siguiente manera: digo pues, mientras el heredero es menor de edad, nada es diferente al siervo, aunque sea el dueño de todo. Esto lo estuvimos explicando la semana pasada, que un hijo heredero, que es un hijo primogénito, mientras está bajo tutela, de nada, no hay diferencia entre un hijo que le corresponde toda la herencia a uno que vive como esclavo, porque de cierta manera está esclavizado a lo que un adulto le está diciendo, un tutor. Entonces, sino que está bajo guardianes y tutores hasta la edad señalada por el padre. Entonces, aunque es dueño de todo, está bajo un custodium, una persona que lo guía y le dice lo que tiene que hacer y le enseña las situaciones morales. Así también nosotros, mientras éramos niños, estábamos sujetos a servidumbre bajo las cosas elementales del mundo. Entonces, de acuerdo a este versículo, mientras nosotros estábamos en el mundo, es decir, no estábamos obedeciendo a Dios, habitábamos sujetos bajo los regímenes del mundo, no los requerimientos de Dios, sino bajo la directriz del mundo. De hecho, el mundo era nuestro custodio, era nuestro jefe, nuestro patrón. Entonces eso era lo que nosotros seguíamos. El verso 4 dice: pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Entonces nosotros estábamos bajo la maldición de la ley, pero vino uno que estaba bajo la ley, es decir, uno que estaba siendo dirigido por la misma ley y vino a traer instrucciones por medio de la ley. Él vino a removernos de estar bajo la jurisdicción de la ley, que nos apuntaba porque nosotros habíamos transgredido los mandamientos de Dios. Entonces, y a través de que nos justificó, nos salvó, nos redimió, entonces es que nos constituye en hijos de Dios. Y dice el verso 6: y porque sois hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando: Abba, Padre. Entonces, por cuanto somos hijos, entonces el Espíritu del Padre mora en nosotros. Entonces, ¿cuál es la promesa del Espíritu? Que el Espíritu vendría a darnos la fortaleza, vendría a llenarnos, que es el que clama por nosotros. El Espíritu clama
por nosotros. Es lo que dice Romanos capítulo 8. Si no recuerdo mal, es del verso 14 en adelante. Verso 7 dice, por tanto, ya no eres siervo, sino hijos. Y si hijo, también heredero por medio de Dios, por medio de Dios. Entonces, no solamente son hijos, sino también son hijos de la promesa. Se les ha dado una promesa y ahora también son hijos de la promesa. En el capítulo 3 ya habíamos visto que no importa cuál sea la genética que nosotros hayamos tenido, ahora por medio del Mesías Yeshua, nosotros nos convertimos en herederos, nos convertimos en hijos y ahora recibimos una vestidura del Mesías. El Mesías nos reviste y nos da una nueva identidad. Ahora sí vamos al verso 8. Pero en aquel tiempo, cuando estábamos cautivos y que no éramos conocidos por Dios ni conocíamos a Dios, es decir, cuando no éramos hijos de Dios, pero en aquel tiempo, cuando no conocías a Dios, eras siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Cuando estaban alejados de Dios, entonces eran esclavos de los que por naturaleza no son dioses, pero les llaman dioses. En Efesios capítulo 2, verso 12, dice, recordar que en ese tiempo, ¿cuál tiempo? Cuando eran esclavos del sistema y no eran hijos de Dios o no pertenecían a la familia de Dios, recordar que en ese tiempo estaban separados del Mesías, excluidos de la ciudadanía de Israel, es decir, no tenían ciudadanía de Israel. Ahora, está hablando que no tenían, y está hablando en pasado, extraños a los pactos de la promesa, sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Así era como nos encontrábamos. No teníamos esperanza, no teníamos una identidad como pueblo, entonces estábamos excluidos de una ciudadanía. Y la ciudadanía en la cual estábamos excluidos es la ciudadanía israelí. En el verso 19, Efesios capítulo 2, verso 19, dice que ahora por medio de Yeshua, nosotros ya no somos extranjeros, sino somos conciudadanos. Se los voy a leer. Efesios capítulo 2, verso 10 y 9. Efesios 2, 19. Dice de la siguiente manera: por tanto, ustedes ya no son extranjeros ni advenedizos. La palabra extranjero también es lo que se conoce como gentiles. Ustedes ya no son extranjeros ni son advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Ahora ya que son conciudadanos, ya tienen una conciudadanía con los hijos legítimos, ahora también se les ha dado la ciudadanía a ustedes. Ahora ya son contados como la familia de los santos y ahora son miembros de la familia. Ahora, como miembros de la familia, se nos hace una recomendación. En el verso 20, Efesios 2:20, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y la piedra angular del edificio es Yeshua el Mesías mismo. Miren la recomendación que está dando Pablo. Ahora su fundamento tiene que estar en los apóstoles, en el fundamento que tenían los apóstoles y en el fundamento que tenían los profetas. Y no estamos hablando de los profetas de este tiempo, que no son más que charlatanes, adivinos. Son brujos. Los profetas que tenemos hoy en la actualidad no son más que brujos. Que dicen, así dice el Señor, te voy a dar un carro, te voy a dar una casa, te voy a dar esto y te voy a dar lo otro. Esos son brujos, porque ni siquiera guardan los mandamientos de Dios. Entonces, eso significa que no tienen el Espíritu de Dios. Y lo hemos comprobado con las Escrituras, que una persona que se rehúsa a guardar los mandamientos de Dios no tiene el Espíritu de Dios. Porque el Espíritu de Dios, según Ezequiel capítulo 36, verso 27, dice que Dios
pondría su espíritu dentro de nosotros para hacernos andar en sus estatutos y en sus ordenanzas. Entonces, si no andamos en sus estatutos y ordenanzas, son los mandamientos que fueron dados desde el principio. Entonces, en Efesios 2:20 dice que nuestro fundamento tiene que estar en el fundamento que tenían los apóstoles, el Mesías, es decir, Yeshua, y el fundamento de los profetas. ¿Cuál es el fundamento de los profetas? Lo que se conoce como la ley de Dios o como la ley de Moisés. Entonces, eso es lo que realmente está diciendo Pablo. Ahora, Pablo ya nos había dicho que a través de Yeshua llevó los decretos que nos apuntaban, los decretos escritos y decretados a través de las ordenanzas. Es decir, la ordenanza, que es el mandamiento, dice, no rompas este mandamiento porque él te corresponde la muerte. Entonces, se rompe el mandamiento y por cuanto el mandamiento se rompe, entonces la consecuencia, la paga del pecado es la muerte. Es decir, el precio por transgredir la ley de Dios es la muerte. Mas la dádiva o el regalo que Dios nos da en Yeshua el Mesías es la vida eterna. Eso es lo que dice realmente Romanos. Entonces, Juan, en la primera carta de Juan, capítulo 3, verso 4, si no estoy equivocado, dice que el pecado es transgresión a la ley. Todo el que peca es un transgresor a la ley de Dios. Y la ley de Dios es los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levíticos, Número y Deuteronomio. Entonces regresemos a Gálatas. Estamos estudiando Gálatas. Hoy no va a ser una enseñanza como de la super revelación, pero hay un punto solamente que si este punto que les voy a mostrar ahora es aclarado, ese fue el propósito de la enseñanza del día de hoy. Verso 8, pero en aquel tiempo, cuando no conocían a Dios, eran siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. Es decir, antes de que ustedes conocieran al Dios de la creación, ustedes eran esclavos de los que no son dioses, pero los adoran como dioses. Dice el verso 9, pero ahora que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis otra vez a las cosas débiles? ¿A cuáles cosas débiles? Inútiles y elementales, a las cuales desees volver a estar esclavizados de nuevo. ¿De cuáles cosas está hablando ahí? ¿Cuáles cosas está hablando? No conocen a Dios, no conocen la palabra de Dios, no la conocen. Adoran a otros dioses, sirven a otros dioses a los cuales les son esclavos. Dios los liberta de esa esclavitud y les da una libertad, pero ustedes todavía deciden ir a seguir a esclavos, a seguir esclavizados por los que antes no eran dioses, por lo que antes ustedes adoraban que no eran dioses. Entonces, ¿cuáles son las cosas débiles, inútiles, elementales? ¿Cuáles son las cosas inútiles, elementales? Si ustedes analizaron el versículo 8, ustedes tienen la respuesta. ¿Y por qué los pongo a que piensen un poquito? Porque vamos a leer el verso 10 ahora. El verso 10 dice, observáis los días, los meses, las estaciones y los años. ¿Eso será que son las cosas débiles, inútiles y elementales a las cuales regresaron a servir? ¿De cuáles días está hablando? ¿De cuáles meses está hablando? ¿De cuáles estaciones y de cuáles años está hablando? Porque no las conocían. Las fiestas. Entonces, si son las fiestas, si son las lunas nuevas, y si son los años bíblicos, entonces esas son las cosas débiles, inútiles y elementales, de las cuales han regresado a servir otra vez.
las cuales las cosas elementales de Levítico capítulo 23 no las estaban guardando. Entonces, por lo cual, yo considero que ese versículo, del versículo 10, no se está refiriendo a las estaciones, a los meses y a los años bíblicos, sino se está refiriendo a los días, a los meses y a los años romanos. Porque si usted analicen bien el verso 8, porque es el que nos marca este mapa. Por aquel tiempo, cuando no conocían a Dios, y es lo que están regresando, al tiempo cuando no conocían a Dios. Eran siervos de aquellos que por naturaleza no son dioses. A eso es a lo que está regresando en el versículo 9. El versículo 8 es lo que dice, pero en el verso 9, que dice, pero ahora que conoces a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles? Ahora que ustedes están sirviendo a Dios, ¿por qué se están regresando otra vez a las cosas débiles? Recordemos quiénes eran los Gálatas. Los Gálatas no eran personas que guardaban los mandamientos de Dios desde el principio. Estaban esclavizados a los dioses paganos. Y a eso es a lo que están regresando. Y a los días a los cuales adoraban a esos dioses paganos es a los cuales les está llamando cosas débiles, inútiles y elementales. Estamos leyendo hasta ahora del verso 8, Gálatas capítulo 4, del verso 8 hasta el 10 hemos leído. Observan los días, los meses, las estaciones y los años. Quiero hacerles una pregunta. Las personas que no guardan las fiestas de Dios y no guardan los Shabbat, no están interesados. ¿Qué son los días sagrados que guardan? ¿Qué significa cada uno de los días sagrados? Empezamos por ahí. ¿Qué es Pascua? Vamos a celebrar Pascua, hermano. Y pone una coneja con huevos manchados de sangre, manchados de colores. ¿Ustedes saben de dónde viene esa tradición? Y eso lo miramos dentro de las iglesias. No en todas. Una coneja no pone huevos por naturaleza. ¿Ustedes saben de dónde viene esa tradición? Esa tradición es una leyenda que se hizo tradición. Eso está bajo, ¿cómo se llama este orden? Pero son tradiciones griegas. Son tradiciones griegas. Se cuenta la leyenda, porque es una leyenda, cuenta la leyenda que había una mujer que estaba casada con un hombre que se conoce como el dios Sol ahora mismo, y ella se conoce como la reina del cielo. Incluso la reina del cielo la encontramos en la Biblia. Y esta mujer mataron a su esposo. Es lo que cuenta la leyenda. Matan a su esposo. Entonces, matan a su esposo y el espíritu de su esposo sube al cielo y la mujer agarra el cuerpo del hombre y tiene que deidifica a su esposo. Deidifica a su esposo. Entonces, cuando el esposo es deidificado y se convierte en el dios Sol, los rayos del sol vienen a ella y la embarazan. Y ella da a luz un hijo el 25 de diciembre, el cual se conoce como Tamuz. ¿Perdón? Eso es lo que es la Pascua, no el Pesaj. Todo está conectado porque es un orden cronológico en cuanto a las teorías.
Entonces viene el dios Sol y embaraza a Semiramis, o a la reina del cielo. Entonces ella da a luz un hijo, el cual creció y fue cazador, el cual tuvo una vida muy amorosa con su propia madre. De ahí viene el día de San Valentín, un día amoroso de incesto. La mamá casada con el hijo. Entonces, ahora lo que tenemos es un incesto, una aberración. Entonces, ese hombre lo mata a un jabalí y nace un árbol en el lugar donde lo matan. Ese árbol se conoce como el arbolito de Navidad en los tiempos actuales. Entonces muere ese hombre, y eso lo pueden buscar no recuerdo exactamente la palabra, pero tiene que ver, es un pensamiento griego. Ese hombre muere, sale un árbol en el lugar que se muere, por eso lo representa un árbol de hule o de tule, algo así se llama, ese árbol. Entonces, se hace un decreto, la mamá hace un decreto que todos les manda una cartitas a todos los vecinos que tienen que venir a celebrar el cumpleaños de su hijo que ahora fue matado, fue muerto y también fue deidificado. También subió al cielo y se fue con su papá. Ahí es donde nace el padre, ahora tenemos al hijo. Esa es la Trinidad babilónica también, o la Trinidad romana. Entonces, después de eso, ella también muere y también es deidificada por sus admirantes, lo cual ella sube al cielo y se convierte en la diosa Luna, es decir, la reina del cielo. ¿Han escuchado hablar de la reina del cielo? Esta es la reina del cielo. Sí, es la reina del cielo en realidad, así le llaman. Entonces sube su esposo no está preparado para recibirla, entonces lo que hace, la arroja de regreso a la tierra y ella viene en un huevo gigante de regreso que cae y explota en el río Éufrates. Explota en el río Éufrates y ahora que explota en el río Éufrates, para que supieran que sí había sido deidificada, convierte un pájaro en un conejo y para que miraran que sí era real su conversión del pájaro en el conejo, entonces hace que el conejo empiece a poner huevos. Yo sé que es una idea súper rara, pero esa es la historia. Entonces ese conejo empieza a poner huevos, entonces empiezan a hacer culto a la diosa madre. Y el culto a la diosa madre, de ahí es que vienen los templos, de ahí vienen los templos paganos donde se celebra el culto a la diosa madre, al dios padre y al dios hijo. ¿Saben de dónde viene entonces la Trinidad? Esa es la Trinidad en el origen verdadero. Entonces, en los templos también se conoce como la Afrodita, ya en Éfeso. Tiene muchos nombres de acuerdo a cómo va pasando. En México se conoce como Guadalupe, pero no vamos a entrar en terrenos tan minados ahora. Entonces, en los templos donde se hacían las adoraciones, especialmente en Roma, en Corinto y en los diferentes lugares, había sacerdotisas. ¿Han escuchado hablar de las sacerdotisas? Incluso mujeres me han dicho, es que yo soy una sacerdotisa del Señor. Digo, ¿tú sabes lo que estás diciendo? No existen las sacerdotisas en el pueblo de Dios. El Dios que hizo la creación no tiene sacerdotisas. Una sacerdotisa es una prostituta de templo. Entonces había sacerdotisas donde venían los hombres y les pagaban, y eso es lo que la definición de la palabra fornicación, sexo por dinero. Y realmente de ahí es que viene la definición de la palabra. Entonces entramos a otra dimensión. La mujer queda embarazada y el próximo año da a luz un bebé, el cual sacrifican
dan en sacrificio el día de la adoración del dios Sol. ¿Quién es el dios Sol? El papá de la mujer, el esposo de la mujer, que se conoce en algunas teorías como Nimrod. ¿Quién era Nimrod? El nieto de Noé, el primer rey sobre la tierra, de una manera imponente. Entonces, se mataban a los niños ofrecidos al dios Sol, y los niños, con la sangre de los niños, mojaban los huevos con la sangre, y eso era en honor o en adoración a Semiramis, a la reina del cielo, que descendió del cielo en un globo gigante y explotó en el río Éufrates, que convirtió el conejo convirtió un ave en un conejo que pone huevos. Y cuando nosotros vamos humildemente, bueno, no sé si es humildemente, pero inocentemente a buscar los huevitos de Pascua por allá, ¿qué es lo que estamos haciendo? Partícipes del culto. De ahí es que viene lo que es el conejo de Pascua. Entonces, el día de adoración, se establece un día de adoración al dios Sol, que se llamaba originalmente como Nimrod, que es el que es deidificado. Entonces se hace un día de adoración a él y se le llama el día del sol. ¿Cuándo es el día del sol? Se le da un día a la semana de adoración y se le llama Sunday. Por eso es que el domingo en inglés se llama Sunday, el día del sol. Y por eso es que el lunes se llama Monday, el día de la luna. Pero el Shabbat no se llama Saturday. Le pusieron Saturday en honor a Saturno, pero no se llama sábado. Shabbat significa descanso, reposo. Y es el único día que Dios le puso nombre. Los demás días es el número 1. El domingo en realidad es el número 1 de la semana. Es el primer día de la semana. Entonces, solamente les estoy dando este contexto para que entiendan de dónde vienen muchas tradiciones que nosotros hemos adquirido. Entonces, el 25 de diciembre no es nada más y nada menos que el nacimiento del hijo de la reina del cielo, que es el día del solsticio de invierno. Entonces, como el sol, el dios sol puede mirar hacia el futuro y puede mirar hacia el pasado, entonces tiene dos caras, y también se le celebra un día anual que se llama como January, que se le da el nombre de Janos. Janos es el dios de las dos caras, el que mira hacia el presente y mira mira hacia el futuro y hacia el pasado. Entonces, los que por naturaleza no son dioses son esos, no son dioses por naturaleza, los han deidificado. Entonces a ellos se les dan fechas para adoración a ellos mismos. Entonces están sirviendo a Dios, al Dios de la creación, pero están retrocediendo a guardar los mismos días, las mismas fechas y las mismas festividades que hacían a los dioses que no son dioses por naturaleza. Ese es el problema de Gálatas, que se están descolgando del Dios verdadero y están retrocediendo hacia los dioses paganos. Ese es el problema que encontramos aquí. Entonces, ¿dónde estamos? Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses.
Ahora, ¿entienden lo que les estoy comentando? Ustedes pueden ir a investigar lo que yo les estoy diciendo, no me tienen que creer. Pero ahora que conocen a Dios, o más bien son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Y yo déjenme les digo, familia, que esto nuestros ojos lo están mirando. Muchas veces nosotros empezamos a estudiar las Escrituras, pero en vez de tener un avance, tenemos un retroceso. Y eso lo miramos. Entonces, nosotros no estamos invitados a retroceder, sino estamos invitados a caminar hacia enfrente. Ustedes observan los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizá he trabajado en vano por ustedes. Así como Pablo se siente, yo creo que ya trabajé en vano con ustedes porque en vez de caminar hacia enfrente están retrocediendo. Ya habían dejado de celebrar las fiestas paganizadas, ahora están regresando otra vez. Y eso lo estamos mirando dentro de este movimiento. Dentro de este movimiento estamos mirando gente que va hacia dos caminos. ¿Regresan hacia atrás o se van hacia el judaísmo? Nosotros no estamos llamados para irnos hacia el judaísmo ni a retroceder tampoco hacia el catolicismo. Y eso es lo que está sucediendo literalmente está sucediendo en nuestros propios entornos. Esto que les estoy comentando yo ahora. Mis ojos lo están mirando. Dice el verso 11, verso 12. Les ruego, hermanos, háganse como yo, pues yo también me he hecho como ustedes. Ningún agravio me han hecho. Entonces, Rab Shaul, el apóstol Pablo, está pidiendo que se hagan como él. En segunda carta de Corintios, capítulo 6, verso 11, dice: nuestra boca, oh Corintios, les ha hablado con toda franqueza. Nuestro corazón se ha abierto de par en par. Y el verso 13 dice, ahora bien, en igual reciprocidad les hablo como a niños. Ustedes también abran de par en par su corazón. Entonces, Pablo dice que ningún agravio, es decir, ninguna carga les he venido a poner, sino que yo les he abierto mi corazón con sinceridad de par en par. Así también ustedes abran su corazón de par en par. ¿A quién les van a abrir el corazón de par en par? A Dios. Entonces, Gálatas capítulo 4, verso 13 dice, pero saben que fue por causa de una enfermedad física que les prediqué el evangelio de la promesa. ¿Cuál es el evangelio de la promesa? ¿Se recuerdan? Creo que en el capítulo 3 miramos el evangelio de la promesa. El evangelio de la promesa es la promesa que se le hizo a Abraham. En ti y en tu simiente serán bendecidas todas las naciones de la tierra. Entonces, Pablo estaba por una enfermedad, él fue y les predicó a los Gálatas, al cual lo recibieron como si hubieran recibido a un ángel. ¿Quién es un ángel? Un mensajero de Dios. Dice el verso 14, y lo que para ustedes fue una prueba para ustedes fue una prueba en mi condición física, que no despreciaron ni rechazaron, sino que me recibieron como un ángel de Dios, como al Mesías Yeshua mismo. Es decir, a mí no me rechazaron cuando yo venía enfermo. Tenía una situación física que yo realmente no sé cuál es la situación física que tenía. Algunos dicen que tenía problemas de ceguera, otros dicen otra cosa, pero Pablo tenía una deficiencia física por la cual los Gálatas lo recibieron como si haya sido alguien enviado de Dios. Si realmente era un enviado de Dios. La palabra ángel es mensajero.
Y no necesariamente se refiere a un mensajero celestial que viene con alitas y de color blanco, sino se refiere también a una persona que viene bajo la inspiración divina y que viene por un orden divino. Entonces, dice Pablo, a mí me recibieron como un mensajero de Dios, así como si hubieran recibido el Mesías mismo, así me recibieron a mí. Entonces, esto es algo sumamente interesante. Déjame ver si... Aquí. Entonces, Yeshua dijo en Mateo capítulo 10, verso 40, dijo, el que los reciba a ustedes, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Entonces, haciendo Pablo, haciendo cita de las palabras que el mismo Yeshua había dicho. Si alguien me recibe a mí como mensajero de Dios, como mensajero del Mesías, no es en realidad el que están recibiendo, porque yo solamente soy un mensajero, y eso es lo que soy, un mensajero. El que viene a dar el mensaje en realidad es el mismo Mesías. Entonces, Pablo está diciendo, ustedes me recibieron así, ¿por qué entonces por qué están regresando a las cosas débiles, elementales, que estaban antes, cuando no conocían a Dios? ¿Dónde está, pues, aquel sentido de bendición que tuviste? Pues testigo soy en favor de ustedes de que, de ser posible, si hubieran sacado los ojos y me los hubieran dado. Por eso, por lo que dice este versículo, es que muchos dicen que el problema que tenía Pablo era un problema con su vista. Entonces, al tener un problema con su vista, entonces las personas dijo, si pudiéramos sacar nuestros ojos y dárselos a Pablo para que ocupe la obra de Dios, entonces se los daríamos. Entonces, yo no puedo decir que si era eso lo que tenía o si solamente es una expresión del traductor, porque se tiene que explicar de alguna manera. Muchas veces, el problema de las traducciones muchas veces es que no son traducciones, sino son interpretaciones. Entonces, se hace una interpretación y se explica la interpretación, entonces resulta que el versículo termina no diciendo lo que dice originalmente, la escritura. Y eso sucede con muchos versículos. Porque hay muchos hebraísmos que son expresiones idiomáticas que nosotros no entendemos muchas veces. Dice el verso 16, me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. Seamos honestos con nosotros mismos. ¿Nos gusta que alguien nos venga a decir la verdad? Especialmente cuando no estamos interesados en hacer las cosas de una manera diferente. Muchas veces a mí no me gusta que me digan la verdad. Entonces Pablo está diciendo, me he convertido en enemigo de ustedes por venirle a decirles la verdad, que están regresando otra vez a los festivales o a las cosas rudimentarias del mundo, que ese es el contexto del versículo 8 y 9 y 10, que se están regresando. Entonces, en Amós 5:10 dice, ellos odian en la puerta al que reprende y aborrecen al que habla con integridad. ¿Quiénes aborrecen a una persona que habla con integridad? Los que no son íntegros aborrecen a las personas que son íntegras y que hablan con integridad y no están dispuestas a torcer el mensaje. Ustedes saben por qué somos los que somos ahora. Y no está este lugar lleno, porque antes se llenaba. En una ocasión, simplemente yo estaba leyendo Ezequiel capítulo 37. Ezequiel capítulo 37 habla de los huesos secos, que son Israel, por supuesto, los huesos secos. Entonces dice que las tumbas se abren para que los huesos secos salgan y retomen la carne.
y se empiecen a juntar entre sí. Entonces utilicé mi lógica. Simplemente utilicé mi lógica. Dije, bueno, estamos mirando un panorama de un panteón. Hay tumbas. Las tumbas se quieren abrir, pero ¿qué es lo que está sucediendo? Mucha gente está despertando al conocimiento de guardar los mandamientos de Dios, pero sus maestros los vienen y los opacan y dicen que esas obras de hombre, cuando Dios mismo escribió con su propio dedo. Y me vienen a decir a mí que son obras de hombre. Cuando Dios estableció con su propio dedo, cuando Dios mismo habló con sus palabras de fuego en el monte Sinai. Utilizo mi lógica y digo, bueno, pues estamos hablando de un panteón. Del panteón es donde están las tumbas, están los sepelios y las gavetas se abren para que salga el muerto y reciba los tendones y reciba carne y pueda ponerse de pie y recibir vida. Pero los panteones tienen panteoneros. ¿Perdón? Tienen un guardia de seguridad. Entonces, la gaveta se quiere abrir, el panteonero, ¿qué es lo que hace? Espérate, no te salgas. Lo detienen para que el muertito no se levante. Entonces yo dije que todos aquellos que entre medio de sus comunidades se quería levantar uno de sus miembros a guardar los mandamientos de Dios y el pastor le decía, espérate, ¿cómo? No es que eso ya no es para nosotros. Él se está convirtiendo en un panteonero del pueblo de Dios. Porque el pueblo de Dios se quiere levantar a guardar los mandamientos de Dios, pero los pastores no los quieren dejar levantarse a guardar los mandamientos de Dios, por los cuales se han convertido en panteoneros del pueblo de Dios. Pues recibe más reclamos que aplausos. En otra ocasión solamente descifré una frase que está en Apocalipsis. Los perros no heredarán el reino de los cielos. ¿Quiénes son los perros? Ahí mismo, en la misma escritura te dice quiénes son los perros. Y por eso también personas no nos quieren, porque les descifré solamente una palabra. ¿Quiénes son los perros? De Apocalipsis. Ahí mismo en el comentario te dice y yo solamente leí el comentario que está en esta misma Biblia. Dice que los perros son los homosexuales. Y por eso soy. Ya. Entonces, lo que nos enfrentamos es en enemigos por solamente leerles lo que dice un comentario. Dice que los perros en Apocalipsis se refiere a los homosexuales. Y yo concuerdo con eso porque dice la Torá que no recibirán el precio de un perro ni el de una ramera. Entonces, por eso me convertí en enemigo de varias personas. Porque le llamé sepultureros a los que no quieren dejar que el pueblo de Dios salga a guardar los mandamientos de Dios. Y por descifrar una palabra que está en Apocalipsis, que dice que los perros no heredarán el reino de los cielos. Entonces, Pablo dice, me he vuelto, por tanto, enemigo de ustedes al decirles la verdad. Esto nos pasa cuando nosotros hablamos con toda sinceridad con nuestro corazón, porque queremos hablar la verdad y no queremos esconder la verdad. Muchas veces terminamos quedándonos solos. Sí, en serio, muchas veces nos quedamos solos. Porque muchas veces a la gente no le gusta la verdad. Porque muchas veces la gente prefiere vivir en la oscuridad que vivir en el conocimiento. Les voy a decir algo que un pastor a mí me dijo. Yo prefiero no estudiar tan profundo porque si yo estudio tan profundo, entonces se me va a demandar más. O sea que tú me estás diciendo que no quieres estudiar la escritura a profundidad porque se te va a demandar. Si se te demanda cada palabra que hablas. La escritura dice, mi pueblo perece porque le falta el conocimiento. No avanza porque no tiene conocimiento, por cuanto menospreciaste el conocimiento.
Eso lo dice Oseas capítulo 4, verso 6. ¿Correcto? Mi pueblo perece porque se los voy a leer. Porque de repente por ahí en la internet hay un filósofo y dice, no, hermano, sé que está parafraseando nomás el versículo. Vamos a leerlo. ¿Qué dijimos? Oseas. Oseas 4, 6. Oseas 4, 6 dice, mi pueblo no avanza porque no tiene entendimiento, es lo que dice la pechita. Por cuanto menosprecia. ¿Por qué no tiene el conocimiento? Ahí te lo dice el mismo versículo. Por cuanto menospreciaste el entendimiento, yo también te excluiré de mi sacerdocio. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Eso lo dice. El mismo versículo que nos citan en todas las iglesias donde nos paramos. Mi pueblo perece porque le faltó el conocimiento, pero nunca nos dijeron que le faltó el conocimiento porque menospreciaron el conocimiento. Y así como este versículo, muchos nos han leído así a medias, cuando nos han leído este versículo. Mi pueblo no avanza, mi pueblo perece porque no tiene entendimiento, no tiene conocimiento. Por cuanto menospreciaron el entendimiento, el conocimiento, yo también los excluiré del sacerdocio. Y lo está diciendo. Por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Y ruego al Eterno que por habernos acordado de su ley, de sus instrucciones, tenga misericordia de nuestros hijos. Y se me viene a la cabeza ahora mismo otro pasaje de la Escritura. Déjame ver dónde está escrito. No sé si es Malaquías, porque Malaquías es un libro que me gusta, en su propio contexto, por supuesto. Malaquías capítulo 4, verso 4. Acuérdate de la ley de mi siervo Moisés, los mandamientos y los estatutos que él ordene en Horeb para todo Israel. He aquí que yo envío a ustedes el profeta Elías antes de que venga el gran, terrible día de Adonai, para que hagan volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres antes de que venga el azote de la tierra para devastación. Aquí está diciendo que nos acordemos de los mandamientos que dio Moisés en Horeb. Malaquías capítulo 4, verso 4 en adelante. Y dice que nos acordemos porque va a venir el profeta Elías. Y va a llegar el momento donde el corazón de los padres se vuelve a los hijos y el corazón de los hijos se vuelve a los padres. Y esto lo estamos empezando a mirar apenas. ¿Por cuánto nos estamos acordando de la ley de Dios? Esa es la razón por la cual ahora nosotros podemos mirar la gloria de Dios a grandes escalas, la vamos a mirar. Bueno, regresemos entonces a Gálatas capítulo 4, verso 17. Verso 17, algunos les tienen celo, no con buena intención, sino que quieren excluirlos a fin de que ustedes muestren celo por ellos. Es decir, que los están desviando del mensaje que ya les acaba de dar, que ahora son conciudadanos del reino, son ahora miembros de la familia de Dios y ahora son parte del pueblo de Israel y son conciudadanos de los santos. Ahora hay algunos que los están pervirtiendo y los están retirando. Porque tienen celo de ustedes, por cuanto ustedes empezaron a caminar ordenadamente, entonces los quieren retirar y los quieren llevar hacia otra dirección, los quieren regresar de vuelta. Es bueno mostrar celo con buena intención siempre, y no solo cuando yo estoy presente con ustedes. Hijos míos, por quienes de nuevo sufro dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en ustedes. Quisiera estar presente con ustedes ahora y cambiar mi tono, pues estoy perplejo, estoy
desilusionado en cuanto a ustedes. Entonces, Pablo dice que él siente dolores de parto. Ustedes saben el dolor en tu corazón que causa cuando tú has invertido tiempo en personas, has invertido tiempo, has invertido cansancio, has invertido esfuerzo, has estado ahí a horas y horas y horas, y empiezan las personas a caminar en el camino y de repente cuando acordaste, te distrajiste poquito y ya se regresó. ¿Sabes el dolor que eso se siente? Y eso me van a entender todos los que son pastores y que hemos dado a veces gas en nuestra vida por las personas. Porque en realidad es así, a veces nos esforzamos y nos esforzamos y nos esforzamos y nos esforzamos, estudiamos noche, nos estudiamos en el día, estamos haciendo tantas cosas para ser de bendición a otras personas y resulta que al final del día no tuvo efecto lo que hicimos. En el momento, por supuesto. Porque en la larga, en algún determinado momento, no sé cuándo, pero hace efecto y la persona regresa. Pero puede pasar mucho tiempo para que eso suceda. Dice el verso 21, díganme los que deseen estar debajo de la ley. ¿Qué es estar debajo de la ley? ¿No oyen la ley? ¿Qué es estar debajo de la ley? Estar bajo la jurisdicción de la ley, es decir, estar bajo la condena de la ley, porque ese es el contexto, están desobedeciendo, están regresándose. No oyen la ley, díganme los que deseen estar bajo la ley, ¿no oyen la ley? ¿No están oyendo la ley? Porque está escrito que Abraham tuvo 2 hijos, uno de la sierva y otro de la libre. Y eso surgió literalmente. Literalmente. Ahora yo quiero que tengamos en mente el contexto cultural que tenemos y el contexto geográfico. Estamos hablando de que Jerusalén en ese tiempo estaba bajo dominio romano. ¿Y por qué quiero aclarar esto? Porque ahorita nos va a poner de ejemplo a Agar y nos va a poner de ejemplo a Sara. Nos va a poner de ejemplo los hijos de Agar y nos va a poner de ejemplo los hijos de Sara. Y eso de que hubo un hijo de la libre y otro de la esclava está en Génesis capítulo 21 verso 2. Será concebido y dio a luz, Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez, en el tiempo señalado que Dios le había dicho. Gálatas capítulo 4 verso 23 dice, pero el hijo de la sierva nació según la carne. ¿Nació según qué? Nació según el deseo humano, no según el propósito del Eterno, aunque después el propósito del Eterno se cumple de todas maneras. Y el hijo de la libre por medio de la promesa. Es decir, que el hijo de Agar nació por una mala decisión. El hijo de Sara nació por un decreto divino, porque fue una promesa que se le hizo a Abraham. En Génesis capítulo 17, verso 16 dice, la bendeciré y de cierto te dará un hijo por medio de ella. Te daré un hijo por medio de ella. La bendeciré y será madre de naciones. Reyes de pueblos vendrán de ella. Hablando de Sara. Que es la bendición por la cual viene Isaac. Y nosotros alcanzamos la bendición por medio de la bendición que viene de Sara, por medio de Abraham. Pero el hijo que nació por medio de Sara. Y no de ellos, Génesis capítulo 18, verso 10. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo, hablando de los 3 ángeles, por este tiempo que se le apareció a Abraham, en el año próximo, y Sara, tu mujer,
tendrá un hijo, y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Entonces Sara estaba escuchando con serio la promesa a Abraham. Por medio de Sara es que viene, por medio de Abraham, pero por el hijo que viene de Sara es que viene la bendición. Gálatas 4:24. Esto contiene una alegría. Eso contiene una alegría. Perdón, una alegoría. Pues estas mujeres son dos pactos. Uno precede del monte Sinaí, que engendra hijos para ser esclavos. Estamos hablando de los árabes. Este es Agar, el hijo de Agar. Esta es una alegoría que Pablo está poniendo. Las dos mujeres son dos pactos, son dos pueblos, y los dos pueblos provienen de una misma simiente. Pero la bendición no viene por medio de Agar, de Ismael, sino viene por medio de Sara, quien es el hijo que nace, es Isaac. Ahora bien, Agar es el monte Sinaí en Arabia y corresponde a la Jerusalén actual. Corresponde a la Jerusalén actual. ¿Cuándo fue que se dio esa palabra? Aproximadamente por el año 56, 57. La Jerusalén actual de ese tiempo. ¿Y cómo estaba viviendo Jerusalén en ese tiempo? Estaba bajo el asedio romano. Estaba bajo cautiverio, por eso que se pone de ejemplo de la Jerusalén que tenían en ese momento, porque estaba cautiva por Roma, estaba esclava por Roma. Porque ella está en esclavitud con sus hijos. ¿Quién está en esclavitud con sus hijos? Jerusalén. En el primer siglo estaba bajo custodio de los romanos, estaba bajo la esclavitud romana, juntamente con sus hijos. Es decir, que los judíos no pueden hacer lo que querían. Incluso los sacerdotes pagaban billete para obtener sus puestos. Y había una familia que era la encargada de hacer negocio dentro del templo. Por eso es que Yeshua hace un hato de cuerdas y abre y empieza a sacar a las ovejas y los corderos que estaban en el lugar donde se iban a ofrecer los sacrificios. Porque estaban haciendo negocio, venía una persona y traía el cordero, ese cordero no sirve. Te vamos a vender otro, le venden otro cordero y se lo dan al doble del billete que cuesta. Ahora, no pueden comprar el cordero con dinero romano, tienen que venir, ve a la mesa aquella, allá le hacen el cambio, o dinero israelita, viene a la otra mesa, le cambian el dinero israelita. No, pero aquí como estamos en el templo, entonces no puedes comprar el cordero con ese dinero, tienes que comprar con una moneda específica dentro del templo. Entonces viene dentro del templo y le cambia la moneda, entonces le dieron de 10 pesos, le vienen dando 2. El cordero que traía se lo quitaban porque no servía, eso le servía para vendérselo a otro. Y el cordero que le habían quitado a otro, eso se lo vendían, y se lo vendían 3 veces más de lo que valía. Esa era la situación dentro del templo. Era necesario hacer lo que ellos estaban haciendo, pero no era necesario hacerlo de la manera que lo estaban haciendo. Estaban robando al pueblo. Entonces por eso es que Yeshua viene a liberar a los israelitas de esa esclavitud. Entonces, este es el contexto de la Jerusalén actual que tenemos en el primer siglo, cuando esto se está escribiendo. Entonces, por eso está cautiva Jerusalén juntamente con sus hijos. Entonces dice el verso 26. Dice, pero la Jerusalén de arriba es libre. Esta es nuestra madre. Porque escrito está, regocíjate, oh estéril, la que no concibes
prorrumpe y clama, tú que no tienes dolores de parto, porque más son los hijos de la desolada que de la que tiene marido. Ahora, está citando Isaías capítulo 54, porque esta es una profecía que está teniendo cumplimiento. Ahora, la Jerusalén de arriba, la Jerusalén celestial, que es la nueva Jerusalén, ni siquiera es la Jerusalén que tenemos ahora mismo en la tierra. La Jerusalén celestial es la que representa la línea genética de bendición en la cual vienen los hijos de Abraham. Entonces, por eso dice que se alegre la estéril, porque son más los hijos de la estéril que los de la que tiene marido, es decir, de la que puede tener hijos. Pero ¿por qué tiene muchos hijos la que era estéril? Porque ella los está adoptando a través del Mesías Yeshua. Están adoptando a los hijos, están adoptando hijos para que el pueblo, para que se multiplique la bendición que se le fue dada a Abraham. Isaías capítulo 54, verso 1 dice, grita de júbilo, oh estéril, la que no ha dado a luz, prorrumpe en gritos de júbilo. Y ahora esos gritos de júbilo tienen algo sumamente especial. Los gritos de júbilo no se daban todos los días, se daban en el año del jubileo, porque eran gritos de libertad. Estaba cautivo, se le dio la libertad y se le regresaron sus tierras. Se vindicó otra vez. Que esto estamos hablando de los tiempos mesiánicos cuando Yeshua venga, que personalmente creo yo que va a venir un año jubileo. Ya me echó el agua acá. La que no ha estado de parto, porque son más los hijos de la desolada que los hijos de la casada, dice Adonai. Entonces, los hijos de la desolada, que es Israel o Jerusalén incluso, son los verdaderos hijos, son los que vienen siendo justificados de entre las naciones. Y vienen multiplicándose por miles y millones, juntamente con los hijos verdaderos. Y somos contados como un solo pueblo. Dice el verso 28, y ustedes, hermanos, como Isaac, son hijos de la promesa. Ustedes son hijos de la promesa. Entonces, ¿qué están haciendo? Regresando a la esclavitud otra vez. Pero así como entonces el que nació según la carne, es decir, Ismael, persiguió el que nació según el espíritu, así también sucede ahora. Entonces, aquí entramos en un paralelo sumamente interesante. ¿Dónde dice la escritura que Ismael persiguió a Isaac? El Midrash dice, que es un comentario, que cuando dice la escritura que Ismael jugaba con Isaac, no era un juego necesariamente, sino que él era un arquero, sino que agarraba la flecha, el arco, y lo acarreaba hacia Isaac. Y lo tenía en la mira. Entonces, por eso fue que se enojó Sara y dijo, no, a Ismael saquémoslo de aquí. ¿Y qué dijo Abraham? Pues saquémoslo. Porque de antemano los dos hijos eran de Sara. ¿Por qué? ¿Quién es uno de Agar? ¿Quién no dijo que le dijo a Abraham, él reside a Agar y por medio de Agar me vas a dar un hijo? Esos son términos de adopción. Entonces, una vez que fue adoptado, también lo sacan, lo corren. Por eso es que viene Dios y hace un pacto también con Agar y con Ismael. Y también le dio 12 príncipes, le dio 12 tribus a Ismael. Entonces, terminamos Gálatas capítulo 4, verso 30. Pero, ¿qué dice la escritura? Echa fuera a la sierva y a su hijo, pues
el hijo de la sierva no será heredero con el hijo de la libre. Es decir, que el hijo de la esclava, los ismaelitas, no tienen herencia con los hijos de Isaac. Así que, hermanos, no somos hijos de la sierva, sino de la libre. No somos hijos de la esclava, sino somos hijos de la libertad. Entonces, por eso es que le está diciendo, no regresen otra vez a la esclavitud. La esclavitud de la Torá, no, a la esclavitud de servirles a otros dioses que no son dioses en realidad. ¿Ha sentido lo que les comparto? ¿Los enredé? ¿Los enredé? Estaban menospreciando los preceptos y las cosas del Dios de la creación y estaban haciendo una mezcla, estaban regresando atrás de donde habían sido sacados. Eso lo miramos hoy día también, donde la iglesia se ha querido meter tanto al mundo que el mundo terminó metiéndose en la iglesia. ¿Sí? Es la verdad. Y hay cosas más paganas dentro de la iglesia que incluso cosas en exaltación al Eterno. Las iglesias actuales viven más en idolatría que en adoración al Eterno. Yo les puedo mostrar. Empezando, ¿cuáles fiestas son las que celebran? Por ahí empecemos. Porque todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con adoración. Todo. ¿Celebramos una fiesta? ¿Qué tiene que ver con la adoración alguna cosa? Los días tienen que ver con adoración a algo. O a alguien. Miramos dentro de las iglesias, además en este lugar, cuando nosotros agarramos aquí, todo estaba decorado de Valentín. Todo estaba con corazoncitos rojos por todas partes. Y ustedes saben cómo se hacía el culto antes de que le llamaran el nombre del Día de Valentín, el Día de los Enamorados. Hacían procesiones. Y las procesiones eran para maltratar a mujeres. Maltrataban a mujeres en la calle, en las procesiones. Y sucedían cosas terribles en esas procesiones. Pero se cristianizó la fiesta y ahora pues hagamos una celebración para el día de todos los enamorados. Y miramos incluso personas estudiantes de Torah celebrando el Día de los Enamorados. Sí, mis ojos lo han visto. Mis ojos lo han visto. Es más, he mirado pastores vestidos de Santa Claus. Yo lo he visto. Es más, hay dos pastores que son famosos, que no voy a revelar sus nombres, por amor a todos a los que los siguen a ellos. Pero yo miré a dos pastores, estudiantes de judaísmo, estudiantes que se autodominan judeomesiánicos, vestidos con el gorro de Santa Claus y celebrando Navidad. Cuando antes ellos estaban hablando en contra de eso. Y uno de ellos es de Miami y tiene una iglesia grandísima. ¿Qué estamos haciendo? ¿Regresando a la esclavitud otra vez? ¿O seguimos en la libertad con pocos amigos? ¿O regresamos otra vez a la esclavitud, pero con muchos acompañantes? Yo quiero decirles que si llega seguido ese ritmo que caminábamos allá, este lugar no estuviera lleno. Porque muchísima gente me preguntaba, hermano, ¿cuándo vas a empezar a predicar, hermano, aquí en el local? Yo no quería empezar el ministerio aquí local. Porque yo sabía lo que se avecinaba. Pero no nos quedaron opciones.
Y empezamos y mucha gente empezó a venir. Porque mucha gente me conoce. Pero así también mucha gente se fue. Pero preferimos hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer y no retroceder. Así que, Baruch Hashem, gracias por tener paciencia hasta este momento.